Elena se apoyó, agotada, en la encimera de Silestone de la cocina y miró el reloj. Las 7:30 de la tarde. La jornada laboral en la consultora financiera se le había hecho eterna. El informe anual exigía verificar cada cifra, cada decimal. Increíble. Apenas superaba la treintena y ya se sentía como si tuviera 50 años, pensó Elena para sí. Un dolor sordo le oprimía las sienes. Columnas de números parpadeaban ante sus ojos, incluso cuando los cerraba. «Tengo que hacer la cena», pensó mientras abría el frigorífico de acero inoxidable. Dentro encontró las pechugas de pollo que había sacado esa mañana para descongelar, unos tomates, zanahorias, una cebolla y una bolsa de arroz. Nada complicado, una cena corriente para una familia corriente en un día laborable. Elena sacó una tabla de cortar, abrió el grifo y empezó a lavar las verduras. El movimiento mecánico la calmaba, distrayéndola de los pensamientos del trabajo. Javier debería llegar en una hora. Su marido trabajaba como jefe de proyecto en una constructora y últimamente su horario se había vuelto impredecible. A veces se quedaba hasta tarde en la obra, otras desaparecía a mediodía alegando una reunión fuera de la oficina. Elena no le daba mayor importancia. Todo el mundo tenía plazos urgentes y horas extra. Lucía, su hija de 8 años, estaba en su habitación. Normalmente, la niña recibía a su madre con gritos de alegría, contándole historias del colegio, de sus amigos y de su profesora, la señorita García. Pero hoy, al igual que las 2 últimas semanas, la pequeña había estado extrañamente callada. Había llegado a casa del colegio, había saludado en silencio y se había ido directa a su cuarto. Probablemente solo está cansada, pensó Elena mientras sazonaba el pollo. Este trimestre siempre es el más duro. Pronto llegará la Semana Santa y podrá descansar. Puso la sartén en el fuego, echó un poco de aceite y oyó unos pasos suaves a su espalda. Se dio la vuelta. Lucía estaba en el umbral de la cocina, con su albornoz rosa de felpa, descalza, el pelo trenzado un poco desordenado, el rostro pálido con sombras azuladas bajo los ojos. «Lucía. Cariño. ¿Tienes hambre?», preguntó Elena con dulzura. «Ven. Ayuda a mamá a poner la mesa». La niña se acercó lentamente y tiró del borde de la blusa de su madre. El movimiento fue tímido, inseguro. «Mamá». La voz era baja, casi un susurro. «¿Qué pasa, cielo?». Elena apagó el fuego y se sentó en una silla frente a su hija. Lucía dudó, retorciendo el borde de su albornoz. Luego levantó los ojos. En ellos, Elena leyó una súplica mezclada con miedo. «Mamá, ¿puedo dejar de tomar las pastillas que me da la señora?». Elena se quedó helada. Decenas de pensamientos recorrieron su mente al instante. «¿Qué señora? ¿Qué pastillas? ¿Cuándo? ¿Por qué no sabía nada de esto?». «¿Qué señora, Lucía?», preguntó, tratando de mantener la calma para no asustar a la niña. «¿Y qué pastillas?». «Pues la amiga de papá, la compañera. Viene cuando tú estás en el trabajo. Dice que son vitaminas para ayudarme a estudiar mejor, pero después de tomarlas me entra mucho sueño. Luego me despierto y ya es de noche y me duele la cabeza». El corazón de Elena empezó a latir más deprisa. Sintió que la piel de su rostro se enfriaba y los músculos de su cuello se tensaban, pero no podía mostrarle su miedo a su hija, no podía asustarla. «Lucía», dijo Elena lentamente, sujetando a su hija por los hombros. «Tráeme esas pastillas. Por favor, enséñame el bote». «Está en mi cuarto, en el cajón del escritorio». La señora dijo que es un secreto, que si soy una niña buena y me tomo las vitaminas, papá me dará dinero. «Ve a buscarlo», pidió Elena, forzando una sonrisa. Lucía asintió y salió corriendo. Elena se levantó de la silla y se apoyó en la pared. El pánico la invadió. Sus pensamientos se agolpaban. «¿Qué compañera?». La empresa de Javier estaba formada mayoritariamente por hombres. ¿Quién era esa mujer que le daba a su hija algún tipo de pastillas? ¿Y por qué Lucía se dormía después de tomarlas? La niña regresó un minuto después con un pequeño bote de plástico en la mano. Elena lo cogió y miró la etiqueta. Ninguna marca identificable, solo una pegatina de papel blanco con un texto escrito a mano: «Vitaminas». Dentro había comprimidos blancos y redondos. «Gracias, cariño», dijo Elena guardando el bote en su bolsillo. «Ve a tumbarte un rato en tu habitación, mira los dibujos y lávate las manos. Comeremos pronto y no tomes nada más, ¿vale? Mamá se encargará de estas vitaminas». Lucía se fue obedientemente a su cuarto. Elena sacó su móvil y envió rápidamente un mensaje a su amiga, la doctora Sofía, que trabajaba en el centro de salud de la calle de al lado. «Sofía, necesito ayuda urgente. ¿Puedes analizar unas pastillas que le han dado a mi hija diciendo que eran vitaminas? Quiero asegurarme. Estaré allí mañana por la mañana». La respuesta llegó casi al instante. «Pásate a las 8, antes de que empiece la consulta. Las miramos». Elena guardó el teléfono y volvió a los fogones. El pánico no la abandonaba.
pero tenía que hacer la cena. Tenía que comportarse como siempre para no levantar sospechas. ¿Sospechas de quién? ¿De Javier? No podía creer que su marido supiera algo de unas pastillas para su hija. Javier adoraba a Lucía. Siempre había sido un padre atento. Jugaba con ella, le leía cuentos antes de dormir, la ayudaba con los deberes. No podía darle a la niña algo dañino a sabiendas. Entonces, esa mujer estaba actuando a sus espaldas. El pensamiento era aterrador. Y Elena intentó alejarlo, pero volvía una y otra vez, insistiendo en instalarse en su cabeza. ¿Y si Javier sabía lo de las pastillas? ¿Y si era consciente de quién venía a su casa cuando Elena no estaba? La puerta del piso se abrió y apareció Javier. Alto, de complexión atlética, con una chaqueta oscura y vaqueros. Sonreía ampliamente, como siempre. «Hola, cariño». Se acercó y besó a Elena en la mejilla. «Huele bien, pollo». «Sí», respondió Elena secamente, sin apartar la vista de la sartén. «¿Está Lucía en casa?», preguntó Javier mientras se quitaba la chaqueta. «Saldrá en un minuto». Javier fue al salón, y Elena oyó cómo encendía la televisión. Una tarde normal, una familia normal. Pero algo había cambiado. Dentro de ella, todo se había contraído por la ansiedad. Durante la cena, Elena observó en silencio a su marido y a su hija. Javier bromeaba. Hablaba del trabajo. Le preguntaba a Lucía por el colegio. La niña respondía con monosílabos, picoteando el arroz con el tenedor sin apetito. Javier no se dio cuenta de su estado deprimido, o fingió no darse cuenta. «¿Por qué estás tan triste, Lucía?», preguntó finalmente. «A lo mejor necesitas tomar unas vitaminas. Una compañera me recomendó unas muy buenas para el sistema inmunitario». Elena se quedó inmóvil. Dejó de masticar, casi se atraganta. Lucía levantó los ojos hacia su padre y luego miró a su madre. «No, papá, ya no quiero esas vitaminas. Mamá me va a comprar otras diferentes», dijo la niña en voz baja. «Como quieras», se encogió de hombros Javier y siguió comiendo. Después de cenar, Elena acostó a su hija, se sentó a su lado durante mucho tiempo y le acarició el pelo hasta que Lucía se durmió. La niña durmió inquieta, dando vueltas y murmurando algo en sueños. Elena salió de la habitación de la niña y cerró la puerta. Javier estaba sentado en el salón, absorto en su móvil. Elena pasó a su lado sin decir palabra y se fue a la cama, pero no durmió. Yacía con los ojos cerrados, escuchando cómo su marido se lavaba los dientes en el baño, cómo se acostaba a su lado, cómo su respiración se volvía regular y profunda en pocos minutos, y pensaba en las pastillas, en la mujer desconocida, en cómo mañana descubriría la verdad. Por la mañana, Elena se levantó a las 6, como siempre. Preparó a Lucía para el colegio y la acompañó a la parada del autobús. La niña parecía más animada que el día anterior, incluso sonreía. «Mamá, ¿de verdad me vas a comprar otras vitaminas?», preguntó antes de subir al autobús. «Claro que sí, cariño, no te preocupes. Que tengas un buen día en el cole». Elena vio cómo se alejaba el autobús y caminó rápidamente hacia el metro. El centro de salud estaba a 3 paradas. Sofía ya la esperaba en la entrada, con su bata blanca y el rostro preocupado. «Enséñame lo que tienes», dijo, en lugar de saludar. Elena sacó el bote. Sofía abrió la tapa, vertió una pastilla en la palma de su mano, la examinó de cerca y la olió. «Esto no son vitaminas», dijo lentamente. «Elena, necesito llevar esto a analizar. Tengo un amigo químico en el edificio de al lado. Lo comprobará ahora mismo». «¿Qué es?», susurró Elena. «No lo sé con exactitud, pero tengo un presentimiento muy malo. Espérame aquí». Sofía se fue, llevándose el bote. Elena se quedó de pie en el vestíbulo del centro de salud, sintiendo que las piernas le temblaban. La gente bullía a su alrededor. Pacientes, médicos, enfermeras. La vida seguía, pero dentro de ella todo se desmoronaba. 20 minutos después, Sofía regresó. Su rostro estaba pálido. Elena agarró el brazo de su amiga. «Es un sedante, un psicotrópico fuerte. Se receta a adultos con trastornos graves del sueño. Está absolutamente prohibido dárselo a un niño. Puede causar dependencia, daño cerebral, retrasos en el desarrollo. ¿Entiendes lo que esto significa?». Elena asintió, incapaz de hablar. «¿De dónde has sacado esto? ¿Quién le dio estas pastillas a Lucía?», preguntó Sofía. «No lo sé. Una mujer. Lucía dijo que es una compañera de papá. Venía cuando yo no estaba en casa y le daba a mi hija estas vitaminas. Lucía se dormía después de tomarlas». Sofía guardó silencio. Luego dijo con firmeza: «Elena, tienes que averiguar quién es esa mujer, y tienes que ir a la policía. Es un delito dar sustancias psicotrópicas a un niño sin receta. Tu hija podría haber sufrido un daño grave». «Lo sé», respondió Elena. «Haré todo lo necesario».
Gracias, Sofía. Salió del centro de salud, sacó su móvil y llamó al trabajo. Dijo que llegaría un par de horas tarde. Luego pidió un Cabify y fue a casa. Necesitaba comprobar algo. El piso estaba vacío. Javier se había ido a trabajar a las 7. Elena entró en la habitación de Lucía y abrió el cajón del escritorio donde su hija guardaba el material escolar. Allí, debajo de los cuadernos, había varios billetes. Elena los contó. 700 euros. ¿De dónde había sacado una niña de 8 años tanto dinero? El comedor del colegio se pagaba por adelantado. Elena y Javier rara vez le daban dinero de bolsillo, quizás 5 o 10 euros para un helado. 700 era demasiado. Elena recordó las palabras de su hija. Papá me dará dinero. Así que Javier lo sabía. Era consciente de esta pesadilla y le pagaba a Lucía por su silencio. No. Era imposible. No podía creerlo. Elena sacó su móvil y empezó a buscar en internet tiendas de electrónica y espionaje. Necesitaba pruebas. Necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Pasaron 3 días. 3 días durante los cuales Elena vivió en 2 realidades. Exteriormente todo era como siempre. Trabajo, casa, cena, conversaciones con su marido y su hija. Pero por dentro, el miedo, la ira y la desconfianza habían echado raíces. La devoraban desde dentro. El lunes por la mañana, después de aquella visita a Sofía, Elena se había pasado por una tienda de electrónica. El dependiente, un joven con una sonrisa educada y ensayada, le mostró varios modelos de cámaras ocultas. Eligió la más discreta, una cámara en miniatura camuflada como un cargador de móvil. Se podía enchufar en una toma de corriente del salón y nadie sospecharía nada. ¿La grabación va a una tarjeta de memoria o a la nube?, preguntó Elena. Ambas opciones, explicó el dependiente. Puede ver el vídeo en tiempo real a través de una aplicación en su móvil o descargar el archivo. Excelente calidad, el audio también se graba de forma nítida. Elena pagó y se fue a casa. Javier estaba en el trabajo. Instaló la cámara en el salón, orientando el objetivo para que la puerta de entrada, el pasillo y parte de la habitación quedaran en el encuadre. Lo comprobó a través de la aplicación. Todo funcionaba. La imagen era nítida. El sonido se grababa sin interferencias. Ahora solo quedaba esperar. Esa misma tarde, Elena habló con Lucía. La niña estaba sentada en la mesa, haciendo los deberes de matemáticas. Elena se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Lucía, cariño, necesito preguntarte algo. ¿Qué, mamá? La niña levantó la vista de su cuaderno. ¿Recuerdas a la señora que te daba las vitaminas? ¿Cómo se llama? Lucía pensó, frunciendo el ceño. No me acuerdo, no lo dijo. Papá dijo que es su compañera, que trabajan juntos en un proyecto. Viene a menudo 2 o 3 veces por semana. Normalmente después de comer, cuando llego del colegio, papá le abre la puerta, se saludan, luego la señora me da una vitamina y me dice que tengo que dormir un poco para no molestarles mientras trabajan. Me tomo la pastilla, me tumbo en el sofá y me duermo. Y cuando me despierto, ella ya no está. ¿Y qué hace papá mientras duermes? No lo sé, mamá, estoy durmiendo. Supongo que trabaja con la señora. Se sientan en el ordenador, discuten algo. Papá dijo que es un proyecto importante. Elena asintió, tratando de mantener la calma. Vale, cielo. Pero no tomes más esas vitaminas, ¿de acuerdo? Te he comprado unas mejores, están en la nevera. Parecen ositos de gominola. Vale, mamá, me gustan los ositos de gominola, respondió Lucía obedientemente y volvió a sus deberes. Elena salió de la habitación y se apoyó en la pared del pasillo, 2 o 3 veces por semana. Así que esto ocurría con regularidad. No era un accidente. ¿Quién es esa mujer? ¿Compañera? Oh. El pensamiento era tan obvio que a Elena le sorprendió no haber llegado a él antes. Amante. Javier tenía una amante, y venía a su casa cuando Elena no estaba, y para que la hija no les molestara, la drogaban. Al darse cuenta de esta locura, Elena sintió ganas de gritar, de romper algo, de irrumpir en el salón y exigirle explicaciones a Javier en ese mismo momento. Pero no podía. Necesitaba pruebas. Necesitaba grabarlo todo para que luego él no pudiera escaquearse, no pudiera mentir, no pudiera destruir las pruebas. Al día siguiente, martes, Elena llamó a su madre, la abuela Carmen. La mujer tenía 63 años y vivía sola en una pequeña casa en un pueblo a las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo con viejos robles y jardines. Después de que el padre de Elena falleciera 5 años atrás de un infarto, Carmen llevaba una vida de jubilada, cuidando su jardín, haciendo punto y leyendo. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Elena cuando su madre respondió. «¿Qué ha pasado, hija?» La preocupación llenó la voz de Carmen. «Ya te lo explicaré. ¿Puedes recoger a Lucía del colegio esta semana, todos los días? Que se quede contigo hasta la tarde. Yo la recogeré después del trabajo.
Claro que puedo. ¿Pero qué ocurre? Te lo contaré más tarde, mamá. No puedo hablar ahora. Muchas gracias. Elena. Me estás asustando. ¿Todo está bien? Estará bien, te lo prometo. Elena colgó y exhaló. Ahora Lucía estaría a salvo. Ahora esa mujer no podría darle más pastillas. Y la cámara grabaría lo que ocurriera en el piso en ausencia de la niña. El miércoles la abuela Carmen recogió a su nieta del colegio. Lucía estaba contenta. La abuela siempre hacía bizcochos y contaba historias interesantes de su juventud en el sur. Elena le dijo a Javier que ahora su madre recogería a Lucía, alegando que la niña había empezado a tener problemas con las notas y que la abuela la ayudaría con los deberes. Javier no se opuso, incluso pareció complacido. Genial, dijo Javier. Es muy lista. Ayudará a Lucía a ponerse al día. Elena lo miró y no entendió. ¿Estaba mintiendo o realmente no sabía nada de las pastillas? Quizás pensaba que esa mujer solo venía de visita. Pero entonces, ¿por qué se veían durante el día, cuando Elena no estaba en casa? ¿Por qué nunca le había hablado a su mujer de su compañera? El jueves, sentada en el trabajo, Elena abrió la aplicación de la cámara. Era la 1:30 de la tarde. En la pantalla, el salón estaba vacío y en silencio. Cambió al archivo y rebobinó la grabación hasta la mañana. Javier se había ido a trabajar a las 7:30, como de costumbre. Luego el piso estuvo vacío. A las 11:30, la puerta se abrió y Javier regresó. No estaba solo. Elena amplió la imagen. Junto a su marido había una mujer joven, de unos 25 años. Alta, delgada, con vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero corta. Llevaba el pelo largo y oscuro suelto sobre los hombros y un maquillaje llamativo. Se reía. Abrazó a Javier por la cintura. Él se inclinó y la besó larga y apasionadamente. Elena sintió que todo se contraía en su interior. Sintió que le faltaba el aliento. Sabía que vería esto. Se había preparado para ello. Pero aún así, dolía. Dolía moral y físicamente, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo bajo las costillas y lo hubiera girado lentamente. Pasaron al salón y se sentaron en el sofá. Javier sacó una botella de vino y 2 copas. Bebieron, hablaron, rieron. Elena activó el sonido. Lucía se ha ido con su abuela, así que tenemos toda la hora de la comida para nosotros, decía Javier. Elena no volverá hasta las 7. ¡Qué bien!, respondió la mujer. Te he echado de menos, Javier. No nos hemos visto en toda la semana. Yo también. Estoy harto de esta situación. Quiero estar contigo siempre, pero tengo que esconderme. Pronto todo cambiará. Ella lo besó en el cuello. Prometiste que te divorciarías. Lo prometí y lo haré. Solo necesito tiempo. Me sabe mal por Lucía. Todavía es pequeña. Es mejor para los niños que los padres sean felices por separado que infelices juntos, sentenció la mujer con tono doctoral. Elena apagó el vídeo. No tenía fuerzas para seguir mirando. Bloqueó el teléfono y se quedó mirando la pared de la oficina. Los teclados chasqueaban a su alrededor. Los compañeros discutían informes trimestrales. Alguien reía junto a la fuente de agua. La vida continuaba. Y para ella, todo había terminado. No, no había terminado. Tenía que ser fuerte por su hija. Elena abrió su navegador y empezó a buscar información sobre divorcios, reparto de bienes y pensiones alimenticias. Leyó artículos, estudió información sobre abogados en la ciudad, miró reseñas. Luego llamó a un bufete de abogados que tenía muy buenas valoraciones en Internet y pidió una cita con una abogada para el viernes. El viernes por la tarde, después del trabajo, se reunió con la abogada Máxima Torres, una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo corto y decidido, y la mirada inteligente de una jurista de éxito. Cuénteme su situación, le propuso, sentando a Elena en un sillón frente a ella. Elena le contó todo. Sobre las pastillas, la cámara, la grabación donde su marido y su amante discutían el divorcio. Máxima Torres escuchó atentamente, tomando notas. Cuando Elena terminó, la abogada golpeó pensativamente su bolígrafo contra el escritorio. Vamos a resolver este problema, dijo. Primero, debemos documentar el hecho de haberle dado psicotrópicos a una menor. Eso es un delito penal. Segundo, debemos reunir pruebas de la infidelidad conyugal para el proceso de divorcio. Tercero, debemos preparar los documentos para el reparto de bienes. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena. Siga grabándolo todo con la cámara. Guarde las grabaciones en varios sitios. En un pendrive, en la nube. Reúna todos los recibos, extractos bancarios, documentos del piso, del coche, todo lo que tenga. Presente una denuncia en la policía sobre el delito que se está cometiendo contra su hija menor. La policía analizará las pastillas, interrogará a la niña. Si todo se confirma, iniciarán un proceso penal. ¿Y mi marido? ¿Irá también a la cárcel? Depende de si sabía lo de las pastillas o no.
Si demuestran que lo sabía y permitió que se las dieran a la niña, sí, será responsable. Si no, evitará el castigo. Pero en cualquier caso, en el divorcio, podrá usar el hecho de la infidelidad y la disipación de los bienes conyugales a su favor. Quiero que pague por todo. Máxima Torres asintió. Entonces actúe según el plan. Reúna pruebas. Cuando esté lista, vaya a la policía. Yo la ayudaré con todos los asuntos legales. Elena salió del despacho de la abogada con un objetivo claro. Ahora sabía qué hacer. Ahora tenía un plan. El sábado por la mañana, Elena fue al banco y pidió copias impresas de todos los extractos de las cuentas y tarjetas de los últimos 6 meses. Sentada en casa, estudió cuidadosamente cada línea y encontró lo que buscaba. Transferencias regulares a la cuenta de una tal Begoña Valdés. 500, 700, 1000 euros cada semana. Recibos de restaurantes donde Elena y Javier nunca habían estado. Compras en joyerías. Una pulsera de 3,000 euros. Unos pendientes de 1500. Un viaje a un hotel en una ciudad vecina, durante un fin de semana, en el que Javier supuestamente estaba en una formación de la empresa. Elena guardó todo en una carpeta aparte. Extractos, recibos, capturas de pantalla de las transferencias. Había pruebas suficientes. El domingo volvió a revisar las grabaciones de la cámara. Durante la semana, Begoña había venido 3 veces. Cada vez, lo mismo. Vino, pizza a domicilio, conversaciones, besos. En una de las grabaciones, Elena oyó a Javier llamar a esta mujer mi niña, prometerle un viaje a la playa, decir que su mujer no le entendía ni le quería. Mentiras, todo mentiras. Elena le quería, confiaba en él. Pero lo más terrible lo descubrió en la grabación del día anterior a que Lucía empezara a ir a casa de su abuela. Elena hizo clic en el archivo y se quedó helada. En la pantalla, Javier abre la puerta, deja entrar a Begoña. Unos minutos después, Lucía llega del colegio. La niña saluda a su padre y a la extraña señora. «Lucía, ven aquí». Begoña se arrodilla frente a la niña sonriendo. «Te he traído una vitamina. Vas a estar sana y ser muy lista». Saca el pequeño bote de su bolso. Vierte una pastilla en la palma de su mano. Lucía la coge obedientemente. La bebe con agua. «Muy bien, niña buena», la elogia Begoña. «Ahora ve a tumbarte en el sofá. Descansa un poquito». Lucía va a su habitación. 10 minutos después, regresa somnolienta. Se tumba en el sofá del salón y cierra los ojos. Se duerme casi al instante. Javier y Begoña miran a la niña dormida, luego se miran el uno al otro y empiezan a besarse. Elena apagó la grabación. Le había pedido a Lucía que no tomara pastillas de esa mujer. Pero la niña, aparentemente, lo olvidó ese primer día después de su conversación. Pero al menos Elena lo vio todo con sus propios ojos. Vio cómo esa mujer drogaba deliberadamente a su hija. Vio cómo Javier se quedaba al margen y no hacía nada. Quizás realmente no sabía que era un sedante. Quizás Begoña le mintió, diciéndole que eran vitaminas inofensivas. O quizás lo sabía y estaba de acuerdo, solo para que su hija no le molestara mientras se divertía con su amante. El lunes por la mañana, Elena fue a la comisaría. Llevaba el bote de pastillas, el pendrive con las grabaciones de la cámara y todos los documentos. El agente de la entrada la dirigió a un inspector, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y la mirada severa de un investigador experimentado. «La escucho», dijo señalándole una silla. Elena le contó todo, sobre las pastillas, la amante de su marido y cómo estaban drogando a Lucía. El inspector estudió los documentos con atención, vio fragmentos del vídeo. «Muy bien», dijo. «Tomaremos la denuncia. Haremos un análisis de laboratorio de la sustancia. Interrogaremos a su hija y a todos los implicados. Si los hechos se confirman, abriremos un caso penal por daños a un menor. ¿Cuánto tiempo tardará? 1 o 2 semanas para el análisis y los interrogatorios. Luego, la decisión de presentar cargos. ¿Es posible?», dudó Elena buscando las palabras. «¿Es posible hacer una operación encubierta para atraparlos en el acto cuando ella le da la pastilla a mi hija?». El inspector pensó. «Es posible, pero para eso necesitamos saber exactamente cuándo volverá esa mujer. Viene 2 o 3 veces por semana. El miércoles es casi seguro. Organizaremos un equipo operativo. Tendrá que llevar a su hija a casa ese día después del colegio y pedirle que haga lo que le diga el inspector». Elena asintió. El plan se estaba haciendo realidad. El miércoles amaneció cálido y soleado. El cielo de primavera brillaba con un azul claro. Los brotes surgían en los árboles. El aire olía a tierra húmeda y a deshielo. Pero Elena no se dio cuenta de nada de esto. Estaba sentada en su oficina mirando el reloj. La 1:30. 1 hora más y comenzaría lo que había estado preparando durante toda la última semana. Ayer por la tarde, el inspector llamó y le explicó el plan en detalle.
Lucía debía volver a casa directamente después del colegio, no a casa de la abuela, sino específicamente a casa. Elena le diría a Javier que no podía recoger a la niña. Le pediría que la dejara entrar. Javier muy probablemente llamaría a Begoña. Lucía tendría que entrar en el piso y, delante de testigos, en cámara, pedirle a esa mujer más vitaminas. Si Begoña le daba una pastilla en ese momento, el equipo operativo entraría en el piso. Atrapados infraganti, incautación de las drogas, interrogatorio de todos los participantes, análisis forense, todo según el protocolo. ¿Será capaz de hacerlo?, preguntó el inspector. Solo tiene 8 años, puede ser estresante. Sí que puede, respondió Elena con firmeza. Le explicaré que es importante, que así la protegeremos de la gente mala. Anoche, cuando Javier fue a la tienda, Elena se sentó junto a Lucía y le habló con cuidado. Lucía, ¿recuerdas a la señora que te daba las vitaminas? Lucía asintió, frunciendo el ceño. Resulta que esas vitaminas no eran vitaminas, sino un medicamento que los niños no pueden tomar. Por eso te sentías mal, ¿lo entiendes? Entiendo, mamá. No las tomaré más. Correcto. Pero necesitamos asegurarnos de que esa señora nunca más le dé esas pastillas a otros niños. Mañana volverás a casa después del colegio y, si esa señora está allí, te acercarás a ella y le pedirás más vitaminas. Le dirás que te gustan. Y entonces vendrán unos policías y se llevarán a la señora para que no haga daño a nadie más. ¿Puedes hacerlo? Lucía miró seriamente a su madre. Puedo, mamá. No tengo miedo. Sé que los policías son buenos, nos protegen. Elena abrazó a su hija. La apretó con fuerza. Su corazón se rompía de dolor y orgullo al mismo tiempo. Su pequeña era tan valiente. Ahora, sentada en la oficina, Elena revisó su móvil. Mensaje del inspector. Equipo en posición. Esperando la señal. Otro mensaje de la abuela Carmen. Todo saldrá bien, hija. Elena marcó el número de Javier. Respondió al tercer tono. Hola, cariño, ¿ha pasado algo? Javier. Lo siento. A mi madre le ha surgido un imprevisto, y no puede recoger a Lucía hoy. ¿Estás en casa? ¿Puedes dejar entrar a nuestra hija después del colegio? Sí, estoy en casa, teletrabajando hoy. Claro, la dejo entrar, no te preocupes. Gracias. Estaré en casa por la noche, haré la cena. Vale, hasta luego. Elena colgó y le envió un mensaje de texto al inspector. Todo según el plan. El marido está en casa. Ahora solo quedaba esperar. La parte más difícil. Esperar y no volverse loca de los nervios. A las 2:30, una notificación de la aplicación de la cámara llegó a su teléfono. Movimiento detectado. Elena abrió el vídeo. En la pantalla, Javier abre la puerta, entra Begoña. Igual que en las grabaciones anteriores. Alta, llamativa, ropa ajustada. Se abrazan, se besan. Lucía llegará pronto, dice Javier. La abuela no ha podido recogerla. No hay problema, responde Begoña quitándose la chaqueta. Le daré su vitamina, dormirá y estaremos juntos. ¿Estás seguro de que esas vitaminas son inofensivas? Mi mujer ha estado actuando de forma extraña últimamente, preguntándole a Lucía sobre unas pastillas. Begoña se ríe. Javier, son vitaminas infantiles normales para el sistema inmunitario. También se las compré a mi sobrina, no te preocupes. Javier se encoge de hombros. Bueno, es que Elena se ha vuelto muy desconfiada. Quizás sospecha de nosotros. Pronto no importará de todos modos. Te divorciarás, viviremos juntos. Solo un poco más. Elena observaba a esa mujer descarada. Así que Javier no sabía lo del sedante. Begoña le engañó. Le dijo que eran vitaminas. Él le creyó, o no quiso comprobarlo porque le resultaba más conveniente. La puerta del piso se abrió y entró Lucía. La niña sostenía su mochila en las manos. Parecía tranquila. Elena contuvo la respiración. Hola, papá, saludó Lucía a su padre. Luego dirigió su mirada a Begoña. Hola, señora. Hola, cielo. Begoña se arrodilló frente a la niña, sonriendo. ¿Qué tal el colegio? Bien, nos han puesto muchos deberes. Eso es genial. Ve a cambiarte. Luego comeremos. Lucía fue a su habitación, dejó la mochila, regresó al salón, se sentó en el sofá y miró a Begoña. Elena vio a su hija tomar aire, vio cómo apretaba los puños. Niña valiente. Su pequeña y valiente niña. Señora, dijo Lucía en voz baja, ¿me puede dar más vitaminas? Me gustan. Además, duermo muy bien después de tomarlas. Begoña se iluminó con una sonrisa. Claro, querida. Aquí mismo he traído unas. Toma. Sacó el conocido bote de su bolso. Vertió una pastilla en la palma de su mano y se la tendió a Lucía. La niña cogió la pastilla, se la llevó a la boca, y en ese momento la puerta se abrió de golpe con un estruendo. 4 personas de paisano irrumpieron en el apartamento.
3 hombres y una mujer. Policía. Manos donde podamos verlas. Nadie se mueva. Begoña gritó. Se puso pálida. Javier se quedó helado con la boca abierta. Lucía dejó caer la pastilla al suelo. El inspector, el mismo hombre con el que Elena había hablado el lunes, se acercó rápidamente a Begoña, mostrando su placa. Begoña Valdés. Queda detenida por la presunta comisión de un delito grave, causar daños a la salud de un menor. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. ¿Qué? ¿Qué delito? Yo no he hecho nada, intentó zafarse Begoña, pero la sujetaron firmemente por los brazos. Usted le ha dado a una menor un fármaco psicotrópico sin prescripción médica, continuó el inspector con calma. Tenemos testigos, tenemos grabaciones de vídeo. Vamos a incautar la droga ahora. Acompáñenos. La agente se acercó a Lucía, arrodillándose a su lado. No te asustes, cariño. ¿Lo has hecho todo bien? Ahora esta señora no hará daño a nadie más. Lucía asintió. Elena vio cómo su hija se mantenía firme, intentando no llorar. Fuerte, muy fuerte. Javier finalmente encontró su voz. Espera, no entiendo qué está pasando. ¿Qué drogas psicotrópicas? Son vitaminas. El inspector se volvió hacia él. Javier, usted también tendrá que acompañarnos para prestar declaración. ¿Era usted consciente de que esta mujer le estaba dando sedantes a su hija? ¿Sedantes? Javier palideció. Miró a Begoña. Dijiste que eran vitaminas. Javier. Yo solo quería que nadie nos molestara. Solo dormía un ratito. Nada grave. Intentó justificarse Begoña. Pero ya se la estaban llevando del piso. El inspector se acercó a Lucía, recogió la pastilla del suelo, la metió en una bolsa de pruebas, luego se dirigió a la niña. Lucía, tendremos que hacerte algunas preguntas. Pero no ahora, mañana cuando tu madre venga con nosotros, ¿de acuerdo? Vale, respondió la niña en voz baja. Mientras tanto, llama a tu madre, dile que ya ha terminado. Lucía sacó su teléfono y marcó. Elena respondió al instante. Mamá, la policía se la ha llevado, como dijiste. Bien hecho, cariño. Eres muy valiente. Voy ahora mismo, voy a buscarte. Espérame. Elena cogió su bolso y salió corriendo de la oficina sin despedirse de sus colegas. El viaje en metro a casa duraba 30 minutos. Corrió por las calles, empujando a la gente sin darse cuenta de nada a su alrededor, solo para llegar a tiempo, solo para abrazar a su hija, decirle que todo estaba bien, que el peligro había pasado. Cuando irrumpió en el piso, Lucía estaba sentada en el sofá, abrazando un oso de peluche. Los agentes todavía estaban tramitando los papeles, fotografiando la escena, incautando el bote de pastillas. Elena corrió hacia su hija, la abrazó, la apretó tan fuerte como pudo. Ya está, mi niña buena, ya pasó todo. No volverás a tomar esas pastillas nunca más. Lucía escondió la cara en el hombro de su madre, y finalmente lloró, suavemente, con sollozos entrecortados. Elena le acarició la cabeza, le besó el pelo, le susurró palabras de consuelo. El inspector se acercó a ellas. Señora Elena, mañana a las 10 de la mañana, por favor, venga a la comisaría con su hija. Tendremos que formalizar la entrevista con la presencia de un psicólogo infantil, tomar declaraciones. De acuerdo. ¿Y a mi marido lo interrogarán también? Lo llevamos a declarar ahora. Preliminarmente, afirma que no conocía la naturaleza del medicamento. Pensaba que eran realmente vitaminas. Si no encontramos pruebas de que estaba informado, evitará la responsabilidad penal. Pero usted puede presentar una demanda civil contra él. Lo haré, dijo Elena con firmeza. Los agentes terminaron su trabajo y se fueron. Elena se quedó sola con su hija en el piso. Se habían llevado a Javier a la comisaría. No volvería pronto. Elena preparó la cena, macarrones con tomate y chorizo, el plato favorito de Lucía. Comieron en silencio, mirándose de vez en cuando. Luego Elena acostó a su hija, le leyó el cuento de Cenicienta, que superó todas las pruebas y encontró la felicidad. Lucía se durmió con la voz de su madre tranquila y protegida. Elena salió de la habitación y se sentó en la cocina con una taza de té. Pensó en lo que venía ahora. Divorcio, reparto de bienes, juicios, abogados. Sería largo y difícil, pero lo superaría. Por su hija, por ella misma. Javier no regresó hasta las 11 de la noche. Entró en el piso en silencio, se quitó los zapatos, entró en la cocina. Elena estaba sentada a la mesa, sin levantar la vista. Elena. Empezó él. No, le interrumpió ella con frialdad. No necesito explicaciones. No sabía lo del sedante, te lo juro. Dijo que eran vitaminas. Me engañaste. Trajiste a tu amante a nuestra casa mientras yo trabajaba. Os divertíais aquí, en nuestro piso, en nuestra cama. Y nuestra hija lo vio todo. Y tu amante la envenenó. Elena, perdóname,
No fue mi intención. Simplemente pasó. Nada pasa sin más, Javier. Tú tomaste una decisión. Ahora yo tomo la mía. Mañana presento la demanda de divorcio. Javier se dejó caer en la silla de enfrente. Se cubrió la cara con las manos. Lo he arruinado todo. Soy un idiota. He perdido a mi familia. Sí, la has perdido. Y recibirás todo lo que te mereces, con creces, y yo me encargaré de ello. Se quedaron en silencio unos minutos más. Luego Elena se levantó y fue al dormitorio. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando al techo durante mucho tiempo. No había lágrimas, solo vacío y agotamiento. Al día siguiente, Elena y Lucía fueron a la comisaría. El investigador entrevistó a la niña en presencia de un psicólogo. Le preguntó con qué frecuencia Begoña le daba las pastillas. ¿Qué le decía al hacerlo? ¿Cómo se sentía la niña después de tomarlas? Lucía respondió con calma, con detalle. El psicólogo señaló que la niña se encontraba en un estado de estrés, pero que su psique no había sufrido daños graves. Una semana después, llegaron los resultados del laboratorio. Las pastillas resultaron ser un sedante fuerte del grupo de las benzodiazepinas, recetado a adultos y estrictamente contraindicado para niños menores de 16 años. Su consumo regular podría causar dependencia, deterioro cognitivo y retrasos en el desarrollo. El inspector llamó a Elena y le informó: se ha iniciado un proceso penal. Begoña Valdés ha confesado por completo. Mostró dónde conseguía los medicamentos, comprados por internet sin receta. El objetivo: sedar a la niña para pasar tiempo con su amante. Su marido fue interrogado como testigo. Confirmó que no conocía la naturaleza del fármaco. Valdés le engañó diciéndole que eran vitaminas infantiles. No se enfrentará a cargos penales, pero podría estar sujeto a responsabilidad administrativa por incumplimiento inadecuado de los deberes parentales. ¿Y Begoña? ¿Qué le espera? Considerando que el daño a la salud de la niña no fue grave, pero el riesgo sí fue serio, además del hecho de que admitió su culpabilidad y se arrepintió, alrededor de 3 años de prisión. La sentencia se dictará en 2 o 3 meses. Elena asintió. Se haría justicia. Esa mujer pagaría por lo que le hizo a Lucía. Ahora quedaba arreglar las cosas con Javier. Elena estaba sentada en el despacho de la abogada Máxima Torres, hojeando documentos. Delante de ella había una pila de papeles. Demanda de divorcio, inventario de bienes conyugales, extractos bancarios con las sumas de las transferencias a Begoña resaltadas, recibos de restaurantes y tiendas. Había pruebas suficientes de la infidelidad para que el tribunal se pusiera del lado de Elena. El piso está a nombre de los dos, aclaró Máxima Torres revisando las escrituras. Sí, 3 habitaciones. Comprado con una hipoteca hace 6 años. Totalmente pagada. El valor de mercado es de unos 450.000 euros. Un coche a nombre de Javier, comprado hace 4 años, valorado ahora en unos 30.000. Depósitos de ahorro. 150.000 euros en dinero común. Además, tengo una cuenta personal con 30.000 euros, que era dinero de la venta de mi antiguo coche antes del matrimonio. Máxima Torres asintió, tomando notas. Bien. En el divorcio, todos los bienes adquiridos en común se dividen al 50%. Tendremos que vender el piso, repartir el dinero, vender el coche o que uno de los cónyuges compre la parte del otro. Los ahorros, divididos por la mitad. Su depósito personal se queda con usted. No es un bien ganancial. ¿Y la compensación?, preguntó Elena. Gastó nuestro dinero común en su amante. Transferencias, regalos, restaurantes. Lo he calculado todo de los últimos 6 meses. Alrededor de 35.000 euros. Presentaremos una reclamación por disipación de bienes conyugales dentro de la demanda de divorcio. Con tales pruebas, el tribunal la concederá. Estará obligado a devolverle la mitad de los fondos gastados, 17.500 euros. ¿Y la niña? Lucía se quedará conmigo, sin duda. Dadas las circunstancias, la infidelidad del padre, el hecho de que la niña estuvo expuesta a un peligro en su presencia, aunque él no supiera lo del sedante, el tribunal determinará sin duda que la niña viva con usted. Javier pagará la pensión alimenticia y tendrá derecho a ver a la niña según un horario acordado. Elena exhaló. Todo iba según lo previsto. Terrible, doloroso, pero según lo previsto. ¿Cuándo presentamos la demanda? He preparado todos los documentos. Podemos presentarla mañana. La primera audiencia se programará en aproximadamente un mes. Teniendo en cuenta que su marido difícilmente se opondrá al hecho de la infidelidad y al reparto de bienes, el proceso durará 2 o 3 meses como máximo. Perfecto, preséntela. Al día siguiente, la demanda de divorcio fue presentada en el juzgado de primera instancia. Javier recibió la citación una semana después. Llegó a casa sombrío, sosteniendo un sobre. Entró en silencio en la cocina, donde Elena preparaba la cena.
Así que lo has decidido de todos modos, dijo en voz baja, dejando los documentos sobre la mesa. Sí, lo he decidido. Pensé que bromeabas, Elena. Quizás todavía podamos arreglarlo. He cortado todos los lazos con Begoña. Seré un marido modelo. Elena se volvió hacia él y en sus ojos vio tanta frialdad y desprecio que él se calló. Me engañaste. Trajiste a tu amante a nuestra casa. Nuestra hija vio a una extraña mujer comportándose como si fuera la dueña de nuestro piso. Lucía estaba siendo envenenada con sedantes mientras tú te divertías. Gastaste nuestro dinero, dinero que estábamos ahorrando para las vacaciones, para la universidad de nuestra hija, en tu amante. ¿Y crees que todo se puede arreglar? No sabía lo del sedante. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No querías saberlo, porque te resultaba conveniente. Conveniente que la niña durmiera y no te molestara. Ni siquiera preguntaste qué eran esas pastillas, de dónde eran. No te importó. Javier bajó la cabeza. De verdad pensé que eran vitaminas. Begoña dijo que eran para el sistema inmunitario, así que confiaste incondicionalmente en una mujer extraña, sin siquiera verificar qué eran las pastillas. Eso dice mucho. Se quedaron en silencio. Luego, Javier cogió el sobre y fue al dormitorio. Elena volvió a los fogones, pero el estrés le estaba pasando factura. No pudo obligarse a seguir cocinando. A finales de mayo tuvo lugar la primera vista judicial. Elena acudió con su abogada, Javier con el suyo, un joven con gafas que no parecía muy seguro de sí mismo. La jueza, una mujer severa de unos 50 y tantos años, estudió detenidamente los materiales del caso. «Señor Javier, ¿admite el hecho de la infidelidad conyugal?», preguntó. Javier se levantó. «Lo admito, señoría. ¿Está de acuerdo con el reparto de bienes en partes iguales?». «Estoy de acuerdo». ¿Se opone a la reclamación de compensación por los fondos gastados en terceros? Javier miró a su abogado. Este se encogió de hombros. «No me opongo». «Bien. Sobre la cuestión de determinar el lugar de residencia de la menor, ¿cuál es su posición?». «Estoy de acuerdo en que mi hija debe vivir con su madre. Solicito un régimen de visitas todos los fines de semana». Elena se levantó. «Señoría, me opongo a las visitas semanales. Solicito un régimen de 2 veces al mes, los domingos, durante el día. Dadas las circunstancias del caso, creo que la niña necesita tiempo para recuperarse psicológicamente». La jueza asintió. «Tomaré en cuenta su posición. Se suspende la vista por 2 semanas. La próxima audiencia será el 10 de junio. El tribunal dictó sentencia. Disolver el matrimonio, vender el apartamento y repartir los ingresos a partes iguales. Transferir el coche a Javier, con una compensación a Elena de la mitad de su valor. Repartir los ahorros por la mitad. Sentencia contra Javier a favor de Elena por 17.500 euros en concepto de compensación por los bienes disipados. La residencia principal de Lucía con la madre. Visitas con el padre 2 veces al mes, los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La sentencia fue firme un mes después. Durante este tiempo, Elena encontró un comprador para el piso, una familia joven con 2 hijos. Acordaron 440.000 euros. Cada uno se llevó 220.000. A mediados de julio, Elena y Lucía se mudaron con la abuela Carmen. La casa de la abuela estaba en las afueras de la ciudad, un chalet de 2 plantas con un pequeño jardín y un huerto. A Lucía le dieron una habitación en el segundo piso, con ventanas que daban a los manzanos. La niña estaba feliz con la mudanza. Allí era tranquilo, olía a hierbas y al pan recién hecho que horneaba la abuela. «Hija, podéis vivir aquí todo el tiempo que queráis», dijo Carmen sirviendo el té. «Hay mucho espacio, y estoy feliz de teneros». «Gracias, mamá, pero es temporal. Encontraré mi propio piso. Necesitamos nuestro espacio». Elena comenzó a buscar vivienda. Consideró pisos de 2 dormitorios en diferentes barrios. Quería encontrar algo cerca del colegio de Lucía para que el trayecto fuera fácil. A finales de agosto, encontró una opción adecuada. Un piso de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, 5ª planta, recién reformado, buen barrio, infraestructuras, precio 200.000 euros, negociado a 190.000, cerró el trato a principios de septiembre. Mudarse a su propio apartamento fue una alegría. Lucía ayudó a desempacar cajas, a colocar libros en las estanterías, a colgar cortinas. Compraron muebles nuevos, un sofá-cama para el salón, una cama individual para Lucía. Amueblaron la cocina de forma sencilla pero acogedora. Aparecieron macetas con flores en los alféizares. «Mamá, ¿podemos tener un cachorro?», preguntó Lucía una noche mientras veían una película juntas. Elena pensó. Un perro es responsabilidad, gastos, tiempo para paseos. Pero por otro lado, Lucía necesitaba un amigo. Después de todo lo que había pasado, la niña se había vuelto retraída. Había dejado de hablar con sus compañeros de clase, llegaba a casa del colegio y se encerraba.
Un perro podría ayudarla a abrirse. ¿Cuál te gustaría? ¿Un cocker o un labrador? Grande, amable. Vale. Miraremos en la protectora. Hay muchos perros esperando dueños allí. Ese fin de semana, fueron a la protectora de animales al otro lado de la ciudad. Había mucho ruido. Docenas de perros de diferentes razas y tamaños ladraban. La trabajadora de la protectora, una mujer con un mono vaquero, las guió por las jaulas, contándoles historias de los residentes. Y entonces, en uno de los recintos, Lucía lo vio. Un perro marrón de tamaño mediano con orejas caídas y ojos amables estaba sentado en un rincón, con el hocico apoyado en las patas. Raza: mezcla de Cocker Spaniel. Edad: 3 años. ¿Cómo se llama?, preguntó Lucía. Coco. Su dueño se mudó al extranjero y no pudo llevarse al perro. Coco es muy obediente, cariñoso, le encantan los niños. Lucía abrió la puerta y se arrodilló frente al perro. Coco levantó la cabeza, le olió la mano y luego se la lamió con cuidado. La niña se rió. Por primera vez en meses, Elena escuchó esa risa cristalina. «Mamá, ¿puedo quedármelo, por favor?» «Por supuesto». Se llevaron a Coco a casa ese mismo día. Compraron un collar, una correa, cuencos, comida, una cama. En casa, Coco olfateó cada rincón, luego se tumbó a los pies de Lucía y cerró los ojos felizmente. Había encontrado a su familia, y ellos lo habían encontrado a él. La vida empezó a mejorar. Elena volvió al trabajo después de tomarse un tiempo libre. Lucía empezó tercero de primaria. La niña se hizo amiga de una compañera de clase, Sara. Juntas hacían los deberes, paseaban a Coco por el patio. Poco a poco, Lucía volvió a ser la de antes. Alegre, abierta, curiosa. Javier llamaba de vez en cuando, pidiendo ver a su hija. Elena no se oponía. Según la orden judicial, 2 veces al mes. Lucía iba a verlo a regañadientes. Decía que papá estaba triste a menudo, que ahora vivía en un pequeño apartamento en las afueras, que ya no tenía un coche bonito. Elena no sentía lástima. Él mismo había elegido ese camino. En octubre, Elena se enteró de que Begoña había sido condenada a 3 años en una prisión de régimen abierto. La sentencia se dictó rápidamente. Begoña admitió plenamente su culpabilidad, se arrepintió, pidió clemencia, pero el tribunal fue estricto. A sabiendas, le dio a una niña un fármaco peligroso, arriesgando la salud de la menor por intereses personales. 3 años. Elena sintió satisfacción. Se había hecho justicia. El tiempo pasó. El otoño se convirtió en primavera, la primavera en verano. Había pasado un año desde que Elena descubrió la verdad. Un año que lo cambió todo, pero lo superó. Ella y Lucía lo superaron. A finales de ese verano, en una cálida tarde de agosto, Elena paseaba a Coco por el parque cerca de su casa. El perro corría feliz por el césped, persiguiendo pájaros. Elena caminaba despacio, disfrutando de la paz. Se sentía bien por primera vez en mucho tiempo. «Coco, ven», le llamó cuando el perro se alejó demasiado. Coco no reaccionó. Corrió hacia otro perro, un husky grande y hermoso, con pelaje gris y blanco y ojos azules. Los perros se olisquearon y empezaron a jugar. «Luna, no asustes a los otros perros», se oyó una voz masculina. Elena levantó la vista. Hacia ella caminaba un hombre de unos 35 años, con chándal y vaqueros. Atractivo, con una sonrisa agradable. «Disculpa, es demasiado sociable», dijo al acercarse. «No hay problema, al mío tampoco le importa socializar», respondió Elena sonriendo. «Sí, se llama Luna, tiene 2 años. Pura energía. El tuyo es una mezcla de cocker, ¿no? Se llama Coco». Empezaron a hablar. Resultó que el hombre se llamaba Mateo. Vivía en el edificio de al lado. Trabajaba como ingeniero de caminos, divorciado, sin hijos. Adoptó a Luna hacía 1 año. Desde entonces, paseaba por este parque todas las tardes. «Qué raro que no nos hayamos visto antes», comentó Mateo. «Me mudé a este barrio hace solo 1 año». «Ya veo. ¿Paseas por aquí a menudo?» «Todas las tardes». «Coco necesita paseos, es activo. Quizás podamos pasear juntos. Los perros se divierten más y nosotros no nos aburrimos». Elena pensó, ¿por qué no? Parecía una buena persona. Solo paseos, nada más. De acuerdo, aceptó. Desde esa tarde, empezaron a encontrarse en el parque con regularidad. Paseaban, hablaban del trabajo, de la vida, de los perros. Mateo resultó ser un conversador interesante, culto, con sentido del humor, atento. Elena sintió que poco a poco se descongelaba, que volvía a aprender a confiar. 2 meses después, Mateo la invitó a tomar un café. Se sentaron en una mesa, tomaron café, hablaron de todo. Cuando la acompañó a casa, le cogió la mano. Elena no la apartó. Pasó otro medio año. La primavera volvió a la ciudad trayendo calor, floración y una sensación de renovación.
Elena estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando los árboles en flor del patio. Lucía hacía los deberes en la mesa. Coco dormitaba en su cama. Una tarde normal, tranquila y feliz. En esos meses, mucho había cambiado. La relación con Mateo se desarrolló lentamente, sin prisas ni presiones. Se veían 2 o 3 veces por semana, paseaban, iban al cine, al teatro. Él conoció a Lucía. La niña fue cautelosa con él al principio, pero poco a poco se acostumbró. Mateo no intentó reemplazar a su padre, no se impuso. Simplemente estaba cerca, amable y atento. Su primera salida juntos fue al parque de atracciones. Mateo invitó a Elena y a su hija a montar en las atracciones. Lucía se mantuvo tensa, respondía a sus preguntas con monosílabos. Pero cuando se acercaron al tío Vivo con los caballos, los ojos de la niña se iluminaron. Mateo se dio cuenta y sugirió que montaran juntos. Se sentaron en caballos vecinos y cuando el tío Vivo empezó a girar, Lucía se rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Elena se quedó a un lado y sintió que su alma se regocijaba. Su hija volvía a reír. Después de ese día, Lucía empezó a abrirse a Mateo gradualmente. Discutían sus libros favoritos. A la niña le encantaban las historias de aventuras sobre viajeros y exploradores. Mateo le habló de su trabajo de ingeniería, le mostró planos, le explicó cómo se construyen puentes y edificios. Lucía escuchaba con interés, hacía preguntas. Aparecieron temas de conversación comunes entre ellos. «Mamá, he terminado las mates», anunció Lucía cerrando su cuaderno. «¿Puedo ir a pasear a Coco?» «Claro, ve, pero no mucho tiempo. En 1 hora empezará a oscurecer». Lucía se puso la chaqueta, enganchó la correa al collar de Coco y salió corriendo del piso. El perro movía la cola feliz, anticipando el paseo. Elena la vio irse y sonrió. Su hija era feliz. Eso era lo más importante. Sonó el teléfono. Era Mateo. «Hola, ¿qué tal?» «Bien, Lucía está paseando, yo estoy en casa». «Escucha, quería hablar contigo. Hablar en serio. ¿Puedo pasar ahora?» Había una nota especial en su voz. Elena se sintió nerviosa. «Claro, ven». Mateo apareció 20 minutos después. Saludó, entró en la cocina, se sentó a la mesa. Elena sirvió té, se sentó enfrente. Él la miró serio, pensativo. «Elena, llevamos viéndonos 8 meses», comenzó. «Y he entendido que quiero estar contigo. No solo salir, sino vivir juntos, construir una familia». El corazón de Elena empezó a latir más deprisa. Esperaba esta conversación, pero aún así, estaba nerviosa. «Mateo, espera, déjame terminar. Tengo un chalet de 3 plantas en una urbanización, en un buen barrio. Lo compré hace 2 años, después del divorcio. Hay mucho espacio, un patio, un garaje. Múdate conmigo, tú y Lucía. Vivamos juntos. Quiero que seas mi mujer». Elena guardó silencio. La propuesta era inesperada, aunque entendía que tarde o temprano llegaría a esto. «¿Y Lucía? ¿Estás dispuesto a aceptarla como tuya?» «Dispuesto. Le he cogido mucho cariño. Es una niña inteligente y buena, y haré todo lo posible para que sea feliz. Necesito pensar y hablar con Lucía. Es una decisión importante». «Claro, piénsalo». «Esperaré». Se fue y Elena se quedó en la cocina, abrazando la taza de té frío. Casarse, volver a confiar en un hombre, dejar que alguien entrara de nuevo en su vida, en la vida de su hija. Daba miedo, pero Mateo era diferente. Era honesto, fiable, cariñoso. Y Lucía se llevaba bien con él. Recordó cómo, unos meses atrás, Lucía se resfrió. La fiebre le subió a 39. La niña yacía pálida, débil. Elena llamó al médico. Se sentó junto a su hija. Le puso paños fríos. Mateo se enteró y vino corriendo con medicinas de la farmacia, fruta y un peluche, un conejo. Se sentó junto a Lucía, le leyó cuentos en voz alta hasta que se durmió. Y luego ayudó a Elena con la limpieza. Preparó la cena, no la dejó derrumbarse por el agotamiento. Esas cosas no se olvidan. Acciones como esa dicen más de una persona que cualquier palabra. Por la noche, cuando la niña regresó de su paseo, Elena la llamó a la cocina. Se sentaron juntas y Elena preguntó con cuidado. «Lucía, ¿te gusta Mateo?» La niña asintió. «Sí, es majo. ¿Te gustaría que viviéramos juntos?» «Yo, tú, Mateo». Lucía pensó, frunciendo el ceño. «¿Y dónde viviríamos?» «Tiene una casa grande con un patio. ¿Te gustaría? ¿Y Coco vendrá con nosotros?» «Por supuesto. Coco y Luna serán amigos». Lucía sonrió. «Entonces está bien». «Estoy de acuerdo, mamá. Mateo es bueno. No grita. No miente. Me siento segura con él». Elena abrazó a su hija, la apretó con fuerza. La decisión estaba tomada.
Al día siguiente, llamó a Mateo. Acepto. Y Lucía también. Nos mudaremos contigo. ¿De verdad? Había tanta alegría en su voz que Elena sonrió. De verdad. Pero no inmediatamente. Se necesita tiempo para organizarlo todo. Claro, tómate todo el tiempo que necesites. La mudanza tuvo lugar a principios de junio. La casa de Mateo resultó ser aún mejor de lo que Elena imaginaba. Espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y techos altos. En la primera planta, salón, cocina, despacho. En la segunda, 3 dormitorios y 2 baños. En la tercera, una bujardilla que podía adaptarse para cualquier cosa. A Lucía le dieron la habitación más grande de la segunda planta, con vistas al jardín. La niña estaba encantada. Corría por la casa explorando cada rincón, regocijándose con el espacio y la novedad. Coco también se adaptó rápidamente. Se hizo amigo de Luna. Ahora corrían juntos por el patio, persiguiéndose. Mateo construyó un espacioso cercado con techo para los perros. Puso cuencos grandes, colgó juguetes. Los animales estaban felices. En el jardín crecían manzanos, cerezos y ciruelos. Mateo le enseñó a Lucía a cuidar los árboles, a regar las camas del huerto. La niña se puso a ayudar con entusiasmo. Cada mañana corría al jardín, comprobaba cómo crecían los tomates y los pepinos, regaba las flores. Apareció una nueva afición, y Elena estaba feliz viendo florecer a su hija. En julio, Elena y Mateo se casaron, modestamente, en el juzgado, en presencia de Lucía y la abuela Carmen. Sin celebraciones fastuosas, solo una firma en un registro y la certeza de que ahora eran una familia. Después de la ceremonia, fueron a un restaurante. Celebraron el evento con un almuerzo familiar. Lucía le dio a Mateo un dibujo. En él estaba representada su nueva familia: Elena, Mateo, Lucía, 2 perros y la casa rodeada de flores. Mateo miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego abrazó a la niña y dijo: «Gracias. Es el mejor regalo de mi vida». La vida se volvió tranquila y feliz. Mateo resultó ser un marido maravilloso, atento, cariñoso, fiable. Ayudaba a Lucía con los deberes, la llevaba y la recogía del colegio, jugaba con ella a juegos de mesa, le leía por la noche. La niña floreció, se volvió segura, alegre. Sus notas mejoraron, aparecieron nuevos amigos. La profesora señaló en la reunión de padres que Lucía se había vuelto más activa, había dejado de encerrarse en sí misma, participaba con gusto en las actividades escolares. En otoño, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia fue inesperada pero alegre. Mateo, al enterarse, la abrazó durante mucho tiempo, repitiendo: «Vamos a tener un bebé. Nuestro bebé». Lucía recibió la noticia con calma e interés. «Entonces, ¿tendré un hermanito o una hermanita?» «Sí, cariño. Qué bien. Te ayudaré con el bebé, mamá. Le enseñaré a leer y a dibujar». El embarazo transcurrió sin problemas. Elena siguió trabajando hasta la baja por maternidad. Se sentía genial. Mateo la rodeó de cuidados, cocinaba, limpiaba, no la dejaba cansarse. Lucía también intentaba ayudar. Ponía la mesa, lavaba los platos cuando a mamá le costaba, esperaba con impaciencia la llegada del hermanito o hermanita, preparaba la habitación, elegía juguetes. En abril, exactamente 2 años después de su encuentro en el parque, nació un niño. Lo llamaron Julián, un bebé fuerte y sano, con ojos grises y pelo claro. Lucía se convirtió en su hermana mayor desde el primer día, cariñosa y la principal ayudante de mamá. Ayudaba a bañarlo, lo mecía cuando lloraba, le cantaba nanas, aprendió rimas infantiles, le contaba cuentos a su hermano, le mostraba dibujos de colores. Julián reaccionaba a su voz, sonreía, le tendía sus manitas. La vida estaba llena de sentido y alegría. Elena se sentía verdaderamente feliz. Pasó por la traición, el dolor, la humillación, y salió de esa prueba más fuerte. Encontró la fuerza en sí misma para romper una relación tóxica, proteger a su hija, empezar de nuevo, y ahora tenía una familia de verdad, construida sobre el amor, la confianza y el respeto. Javier nunca rehizo su vida. Siguió viviendo solo en un pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras. Trabajaba en el mismo puesto. Se reunía con Lucía según el horario. La niña decía que papá estaba triste a menudo, que se arrepentía de lo que había pasado. Una vez le pidió a Lucía que le dijera a Elena que lamentaba sus acciones, que entendía el error que había cometido. Elena escuchó y simplemente asintió. No sentía regocijo, simplemente entendía que cada uno recibe lo que merece. Javier tomó una decisión, y ahora vivía con las consecuencias. Begoña seguía cumpliendo su condena en prisión. Por ley, le quedaba 1 año. Elena a veces recordaba a esa mujer, joven, hermosa, egoísta,
Destruyó la familia de otra persona, hizo daño a una niña, y ahora estaba pagando por ello. La justicia existía. Elena esperaba que los años en prisión le enseñaran a Begoña a valorar la vida de los demás, a pensar en las consecuencias de sus actos. Quizás al salir se convertiría en una persona diferente. Una tarde de verano, cuando Julián cumplió 3 meses, toda la familia se reunió en el jardín. Mateo preparaba pinchos morunos en la barbacoa. Lucía jugaba con Coco y Luna en el césped. Elena mecía a su hijo en el cochecito bajo el manzano. La abuela Carmen había venido de visita. Estaba sentada en una silla de mimbre, tejiendo calcetines para su nieto. «¡Qué estampa más bonita!», dijo mirando a todos. «Una verdadera familia. Estoy tan contenta, hija, de que hayas podido superar todo y encontrar tu felicidad». Elena se acercó a su madre, la abrazó por los hombros. «Gracias, mamá, por todo. Sin ti, no lo habría conseguido. Me apoyaste cuando fue más difícil. Eres fuerte, Elena, lo hiciste tú misma. Yo solo estuve cerca». Lucía corrió hacia Elena, la abrazó por la cintura. Las mejillas sonrojadas por correr, los ojos brillantes. «Mamá, somos felices». Elena miró a su hija, a Mateo dando la vuelta a la carne en la parrilla, al pequeño Julián durmiendo plácidamente en el cochecito, a su madre sonriéndoles con tanto calor, a los 2 perros corriendo por el césped, al sol poniéndose en el horizonte. «Sí, cariño, somos felices». Y era verdad. A pesar del dolor del pasado, a pesar de las cicatrices en el alma, eran felices, porque aprendieron a valorar lo que tenían, porque pasaron por pruebas y no se rompieron,